¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Julio Soto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Cuevas. Mi nombre es Ingrid Vargas, somos el equipo 3 y vamos a hablar de OneWire. OneWire es un sistema de bus de comunicaciones de dispositivos diseñado por Dallas Semiconductor, que proporciona datos de señalización y alimentación a baja velocidad, a través de un solo conductor. OneWire es similar en concepto al I²C, pero con velocidades de datos más bajas y mayor alcance. Por lo general se usa para comunicarse con dispositivos pequeños y económicos como termómetros digitales e instrumentos meteorológicos. Una red de dispositivos de OneWire con un dispositivo maestro asociado se denomina como microLAN. Una característica definitiva del bus es la posibilidad de utilizar solo dos cables, el correspondiente a los datos y su referencia a tierra. Para lograr esto, los dispositivos de OneWire incluyen un capacitor de 800 picofaradios para almacenar carga y alimentar el dispositivo durante los periodos en los que la línea de datos se activa. Los dispositivos OneWire están disponibles en diferentes paquetes, circuito integrado TO92 y una forma portátil llamada iBuron. El iBuron, también conocido como Dallas Key, es un pequeño paquete de acero inoxidable que se asemeja a la pila de un reloj. Los fabricantes también producen dispositivos más complejos que un solo componente que utilizan el bus de OneWire para comunicarse. Los dispositivos OneWire pueden caber en diferentes lugares de un sistema, pueden ser uno de los muchos componentes de una placa de un circuito dentro de un producto. También puede ser un solo componente dentro de un dispositivo, como una sonda de temperatura. Podría estar conectado a un dispositivo que está monitoreado. Algunos sistemas de laboratorio se conectan a dispositivos de OneWire mediante cables con conectores modulares o cable Cat5. En tales sistemas RJ11, enchufes modulares 6P2C o 6P4C, comúnmente usados para sus. Los sistemas de sensores y actuadores se pueden construir conectando muchos componentes de OneWire. Cada componente de OneWire contiene toda la lógica necesaria para operar en el bus de OneWire. Los ejemplos incluyen registradores de temperatura, temporizadores, sensores de voltaje y corriente, monitores de batería y memoria. Estos se pueden conectar a una PC mediante un convertidor de bus. Las interfaces del puerto paralelo, serie RS232 y USB son soluciones populares para conectar un micro LAN. A la PC host, los dispositivos de OneWire también se pueden conectar directamente a microcontroladores de varios proveedores. Los iBurons se conectan a un sistema de bus de OneWire mediante enchufes con conectores que tocan la tapa y la base del recipiente. Alternativamente, la conexión puede ser semipermanente con un enchufe que se está enganchando al iBuron, pero del que se puede quitar fácilmente. Cada chip OneWire tiene un código de identificación único. Esta característica hace que los chips, especialmente los iBuron, sean llaves electrónicas adecuadas. Algunos usos incluyen cerraduras, alarmas antirrobo, sistemas informáticos, accesorios aprobados por el fabricante y relojes de tiempo. Los iBurons se han utilizado como billetes inteligentes de Akbil para transporte público de Estambul. Las fuentes de alimentación, las pantallas y las computadoras portátiles Mac equipadas con conectores Apple MagSafe y MagSafe 2 utilizan el protocolo de OneWire para enviar y recibir datos desde y hacia la computadora portátil Mac conectada, a través del pin central del conector. Los datos incluyen el modelo de la fuente de alimentación, la potencia y el número de serie. Los comandos de la computadora portátil para enviar la máxima potencia e iluminar los diodos emisores de luz roja o luz verde en el conector. Las fuentes de alimentación originales para laptop Dell utilizan el protocolo de OneWire para enviar datos a través del tercer cable de la computadora portátil sobre las clasificaciones de potencia, corriente y voltaje. La computadora portátil rechazará la carga si el adaptador no cumple con los requisitos. Características. El bus OneWire permite realizar una comunicación serial asincrónica entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos. Utilizando un único pin ES del microcontrolador, podemos señalar algunas características de este bus. Utiliza niveles de alimentación CMOS TTL con un rango de operación que abarca desde 2.8 volts hasta 6 volts. Tanto el maestro como los esclavos transmiten información de forma bidireccional, pero solo en una dirección a la vez.
De esta manera la comunicación es realizada en forma HAL duplex. Toda la información es leída o escrita comenzando por el bit menos significativo, LSB. No se requiere el uso de una señal de reloj, ya que cada dispositivo OneWire posee un oscilador interno que se sincroniza con el maestro cada vez que la línea de datos aparezca un flanco de bajada. Las redes de dispositivos OneWire pueden tener fácilmente una longitud desde 200 milis y contener unos 100 dispositivos. Entre otras características también se destaca que todas las tensiones mayores que 2.2 voltios son consideradas un 1 lógico, mientras que con un 0 lógico se interpreta cualquier voltaje menor o igual a 0.8 volts. La transferencia de información es de 16.3 kilobits por segundo en modo estándar y hasta 142 kilobits por segundo en modo overdrive. El bus OneWire permite realizar una comunicación serial asíncrona entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos, utilizando un único pin de ES del microcontrolador, ya que utiliza niveles de alimentación CMOS TTL en un rango de operación desde los 2.8 voltios hasta los 6 voltios. La alimentación de los esclavos se puede hacer usando el voltaje propio del bus. Para ello, cada circuito esclavo posee un rectificador de media onda y un condensador. Durante los periodos en los cuales no se efectúa ninguna comunicación, la línea de datos se encuentra en estado alto debido a la resistencia del pull-up. En esta condición, el diodo entra en una conducción y carga al condensador. Cuando el voltaje de red cae por debajo de la tensión del condensador, el diodo se polariza en inverso, evitando que el condensador se descargue. La carga almacenada en el condensador alimentará al circuito esclavo. Aunque las redes OneWire son a menudo bastante libres en estructura, existen diferentes topologías de interconexión entre dispositivos. La topología bus sin ramales es la mejor solución de cableado, permite un máximo de 350 metros con 20 sensores. La topología con ramales funciona igual que la del bus sin ramales, solo que la longitud total del bus se ve reducida a 300 metros con 20 sensores. Topología bus con ramales largos. Para el uso de este tipo de topología no se recomienda porque los datos del sensor no llegan a la tarjeta maestra, por lo tanto es recomendado para el cableado a longitudes de 100 metros con 20 sensores. Topología estrella. Está recomendada para instalaciones pequeñas porque dado a que incrementa la capacitancia equivalente en el punto central de conexión al estar las ramas conectadas en paralelos, ya que todos los sensores se unen en un punto, la longitud máxima del bus es de 100 metros con 20 sensores. Podemos describir al protocolo OneWire como una secuencia de transacciones de información, la cual se desarrolla según los siguientes pasos: la inicialización, comandos y funciones de ROM, comandos y funciones de control de memoria, transferencia de byte o datos. La comunicación en el bus se hace por medio de time slots. El maestro inicia un time slot generando un pulso durante un tiempo determinado. Así un 1 lógico se ve como un time loop corto y un 0 lógico se verá como un time slot largo. Todo acceso que se realice a los dispositivos OneWire a través de la línea de datos debe seguir un estricto protocolo que comprende los pasos de línea de reset, secuencia de comando de ROM y secuencia de comando de la función. El reset es usado para iniciar cualquier transferencia de datos entre maestro y cualquier otro elemento conectado a la red. El search ROM, dicho comando permite conocer los identificadores de los dispositivos que estén conectados, entre otros. Cada dispositivo posee un identificador de código de 8 bytes de la familia, los 48 bits de número de serie y 8 bits CRC, código de detección de error de la transmisión. En total 64 bits. Los comandos ROM se relacionan con la búsqueda, lectura y actualización de la dirección de 64 bits, que identifica a los esclavos. Se detallan los comandos ROM utilizados por los dispositivos OneWire en la siguiente tabla. Una vez que el microcontrolador recibe el pulso de presencia de los dispositivos esclavos, se puede enviar un comando de ROM. Los comandos de ROM son comunes a todos los dispositivos OneWire y se relacionan con la búsqueda, lectura y utilización de la dirección de 64 bits que identifica al esclavo.
El read-rom permite al maestro leer el código de 8 bits de la familia, los 48 bits del número de serie y 8 bits CRC, es decir, la identificación de 64 bits del dispositivo esclavo. Este comando solo funciona si existe un solo dispositivo, ya que de lo contrario ocurrirá una colisión de datos cuando todos los esclavos transmitan al mismo tiempo. Skip-rom permite direccionar de forma directa sin la necesidad de enviar la identificación. Este comando solo es utilizable cuando existe un solo esclavo, de lo contrario ocurrirá una colisión de datos cuando todos respondan. Match-rom seguido de una identificación de 64 bits, este comando permite al maestro direccionar a un dispositivo en específico cuando existe más de un esclavo. El dispositivo que coincide con la identificación esperará por la instrucción siguiente, mientras que el resto de los esclavos esperan un pulso de reset. Search-rom. A través de este comando se pueden leer los 64 bits de identificación de todos los dispositivos esclavos conectados. Se utiliza un método de eliminación de 3 pasos para distinguir cada dispositivo conectado. Se explicará en extenso más adelante. En estos pasos son leer un bit, leer el complemento del bit y entonces escribir el valor deseado por ese bit. El comando de función de memoria permite al dispositivo maestro dirigirse a ubicaciones de memoria específicas o características del dispositivo OneWire. Por ejemplo, leer y/o escribir en la memoria o registro, leer el scratchpad, iniciar la conversión y medición de temperatura, leer un bit del dispositivo, etc. Es necesario consultar la hoja de datos del dispositivo OneWire para obtener una lista de los comandos de función de memoria disponibles. El comando de transferencia de datos se utiliza para leer o escribir datos en el dispositivo OneWire. Una lectura se realiza generando un breve impulso bajo y muestrando la línea dentro de 15 microsegundos del borde descendente del pulso. Los comandos que facilitan la comunicación con los dispositivos OneWire son los siguientes. Comando ORead. Recibe datos de un dispositivo que utiliza el protocolo Dallas Semiconductor OneWire. Comando OWrite. Envía datos a un dispositivo usando el protocolo Dallas Semiconductor OneWire. Comando PIN. Especifica el PIN del puerto que se va a utilizar para comunicarse con el dispositivo. Comando Mode. Es una constante numérica de 0 a 7 que indica el modo de transferencia de datos. El control de argumento Mode es la colocación de impulsos de reposición y detección de pulsos de presencia, así como la entrada de bytes o bits. Comando Input Data. Es una lista de variables o matrices para almacenar los datos entrantes o que transmiten bytes individuales o de repetición. El protocolo OneWire aún es desarrollo exclusivo de Dallas Semiconductor, por lo que no ha conseguido masificarse. Sin embargo, aunque posee una velocidad de transmisión menor a otros protocolos como el I²C, las prestaciones que posee lo ponen a un nivel competitivo. El hecho de manejar niveles TTL elimina la necesidad de elementos intermedios que realicen cambios de voltaje. Además, los dispositivos OneWire son muy pequeños, ya que solo necesitan 3 pines para lograr la comunicación y la alimentación, lo que genera un gran ahorro de espacio. Pero una de sus principales características es el CRC8, que permite una alta detección de errores, lo que nos asegura que la información recibida será realmente la información que solicitamos para realizar alguna tarea. Con solo estas características podemos darnos cuenta de la gran ventaja que es tener pleno conocimiento sobre este protocolo para futuros proyectos y sus aplicaciones.